En Al Día Noticias, emisora punto 5, nos acompaña el exconcejal de Bogotá, Javier Ospina, para el análisis político de la semana. Una semana muy movida con el Consejo Extraordinario de Ministros, que ha dado mucho de qué hablar y no solo hablar, sino también ha descabezado ministros. Van dos ministros, ministro de Cultura y también el director del DAPRE, que es el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, además de otras renuncias de otros funcionarios y también una denuncia penal de Armando Benedetti sobre el director de la Unidad Nacional de Protección, quien al final del Consejo de Ministros lo cuestionó por su relación con Papá Pitufo, el máximo contrabandista que tiene hoy Colombia y que es buscado por las autoridades. Sería uno de los financiadores irregulares de la campaña de Petro Presidente. De manera que pasó de todo en este Consejo de Ministros. ¿Qué análisis tiene Javier Ospina? Muy buenos días, bienvenido aquí a los micrófonos del Día Noticias una vez más. Bueno, muy buenos días, John Didier. Por supuesto, a todas las personas que muy juiciosamente, y agradecerles, nos siguen cada 8 días en el resumen de la semana en Al Día Noticias. Pues sí, como usted lo bien lo anuncia, la noticia de la semana, creo que el resto de noticias pasaron a un segundo plano, fue el inédito, porque nunca en la historia de Colombia se había transmitido en directo. Primero 2 horas en cadena nacional y luego solamente en el canal institucional el Consejo de Ministros. Pues todos esperábamos a la expectativa que este primer Consejo de Ministros, como le digo, en la historia de Colombia, transmitido en cadena nacional, pues tuviera una metodología, que es lo que se pide, una metodología, pues primero como una rendición de cuentas y de las tareas que iban haciendo cada uno de los ministerios, ¿no? Por eso Pero se llama Consejo de Ministros. perdón, yo lo interrumpo ahí porque dijo usted algo importante y es que creo que nadie sabía que iba a ser Consejo de Ministros, porque incluso las mismas programadoras como Caracol o RCN, que son privados, les anunciaron una alocución del presidente de la República, lo que quiere decir que el presidente tiene luz verde y no este Consejo de Ministros que se tomó más de 2 horas y media en los canales privados. Duró casi 6 horas en todo su desarrollo, cuando al final cortaron porque había un partido, porque estaba el noticiero, es decir, el presidente interrumpió toda la programación. Y lo que quería, al parecer, el presidente era poner al descubierto que sus ministros no le hacen caso y que no han cumplido las tareas. Al final él calificó como fatal el informe que evidencia que el 75% de los compromisos no se han cumplido. Eh, sí, pues tomó por sorpresa primero a los ministros, que Ujú, sí a fueron pocos convocados, los también. ministros fueron convocados a un Consejo de Ministros, pero lo que les tomó por sorpresa es que ellos no sabían que Ujú. el Consejo de Ministros iba a ser abierto por cadena nacional. Entonces eso lo sorprendió mucho y efectivamente, pues parte, y yo creo que lo que hay que preguntarnos hoy, John Didier, es de quién fue la idea de transmitir el Consejo de Ministros por cadena nacional. La verdad, hoy nadie sale a decir, yo fui, parece ser que fue el mismo presidente de la República con su círculo más cercano, con el doctor Rojas, ex director del DAPRE, y me imagino que con Armando Benedetti, que hoy funge como jefe de gabinete, y me imagino que Laura Sarabia, que son, digamos, ese eje más cercano al presidente. Entonces, primero lo envían a ese Consejo de Ministros y con una metodología, vuelvo y le digo, que todo el mundo creía que existía metodología, pero al final vimos que no existía una metodología de ese Consejo de Ministros. El presidente inicialmente comienza a llamar lista, yo no sé si en todos los consejos de ministros es así, yo no, por mi parte, yo nunca he estado en un consejo de ministros, yo no sé usted, pero Pues bueno, eso pasa mucho en las corporaciones públicas. yo creería que cada En, quien tiene su sí, estilo, y más es Gustavo sí, Petro. sí, en las corporaciones públicas, llámese en Con jales, juntas, acción comunal, consejos. consejos, asambleas, congresos, ya sea representantes a la Cámara o Senado, se llama lista. Eso Ujú, sí es normal y natural. Ese es en el día a día. ujú. Pero en un Consejo de Ministros, pues parece que no, o no solo de ministros, sino también de gabinete, ya sean municipales, departamentales o nacionales, porque Ujú. también se hacen consejos, vuelvo y le digo, a nivel municipal,
consejos a nivel departamental, los consejos a nivel municipal los hacen los alcaldes, los departamentales los hacen los gobernadores con su equipo de trabajo y los nacionales, en este caso el presidente, con sus ministros. Entonces, los primeros sorprendidos fueron los ministros. Entonces, primero empieza a llamar listas. Segundo, pues comienza con un regaño inmenso, que yo creo que el primero que debería haber eh, puesto en evidencia y un mea culpa era el mismo presidente de la República, al un resultado tan pobre en las metas generales. Pues cuando él dice que se tenían estipuladas 195 metas, de las cuales solamente se habían o no se habían cumplido 145, o sea, casi el 70% de las metas propuestas por este gobierno a las diferentes mesas de trabajo y eventos que ha ido el presidente y su gabinete, pues obviamente es un desastre. Pero pienso yo que él quería, como usted bien lo dice, transmitir esa Mm, responsabilidad a mm. sus ministros. Sí, porque uno de los hechos que se ha destacado aquí hay tanto de largo como de ancho, esto nos daría para hacer todo un día de análisis y de debate, de todo lo que pasó en este Consejo de Ministros. De manera que una de las conclusiones que he visto que han sacado analistas y actores de la política colombiana es que el presidente se lavó las manos y dijo, aquí los que no han cumplido son ellos. Por Sí. eso usted ve en las reacciones de lo que yo he publicado en mi canal de YouTube y en redes, donde donde le dicen al presidente, presidente, usted es el mejor, saque a todos sus ministros que no le han dejado cumplir sus sueños porque usted es lo máximo. Sí, pero yo tengo ahí una acotación. Uno, esa lavada de manos le salió mal, porque pues uno se lava las manos cuando no tiene responsabilidad directa en los actos, y él tiene responsabilidad directa empezando por el nombramiento, porque ningún ministro se nombra solo, ni lo nombra el presidente de otro país, ni lo nombra un segundo funcionario o un funcionario de segundo nivel del gobierno. ¿Quién lo nombra? El presidente. Claro, Y el ministro, ¿a quién le rinde informe? Al presidente, sí, ¿cierto? sí. Y cuando usted está haciendo, le pongo el ejemplo con un gerente o propietario de un pequeño negocio, no voy a ir a un gerente de una multinacional, de un pequeño negocio, una panadería de barrio, ¿cierto? Ujú. Usted tiene una panadería de barrio, usted es el dueño de la panadería, usted para poder hacer pan tiene que contratar uno, al panadero, Un panadero, ¿cierto? sí. Dos, si tiene una cafetería, tiene que contratar La a la mesera, señora que le ayuda con las mesas. sí, Tres, correcto. una señora de caja. Sí, Otra, una señora que le que ayuda le a hacer los cocine. huevitos pericos y todo eso, Correcto, ¿cierto? sí, 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 Y está entonces, ¿de bien. quién es la responsabilidad que funcionen o no? Pues del dueño de la Del panadería. dueño Así de sencillo. Si el dueño de la panadería es juicioso y le hace seguimiento y a evaluación las a tareas. las tareas, no de 2 años y medio, porque si el dueño de la panadería después de 2 años y medio se da cuenta que no funcionaron las personas que nombró, adivine qué pasa con la panadería. Está No, no, quebrado, el dueño está quebrado, está reventado. Pues sí, porque va a exactamente. perder muchos clientes. Claro. Entonces, ¿quién es el director responsable en el caso? El dueño de la panadería, por no tomar a tiempo y no hacerle seguimiento a las tareas de que él mismo asignó, porque hay unas responsabilidades claras y definidas en cada ministerio. Sí, dicho por mucha gente, fuentes fidedignas, cercanas al presidente, nunca habla con los ministros una vez los designa, no les contesta las llamadas, no hace consejo de ministros con regularidad y realmente esa es una de las fallas que queda ratificada y al descubierto, lo dicho por muchas personas en lo que usted está manifestando de un ejemplo simple de una panadería. El presidente no le hace seguimiento. Entonces ya quedó ratificado y confirmado que no es un buen administrador, que es lo que Colombia necesita en este caso. Mucha gente dice que él tiene el don de la comunicación, pues parece que no lo tiene, porque no se comunica bien con los ministros. ¿Cómo va a decir él que los ministros no le hacen caso No, yo creo que hay un problema de y que tienen comunicación, agenda paralela? Esa denuncia la hizo el propio presidente. doble agenda, doble agenda. Ustedes no hacen caso y ustedes tienen doble agenda. Hágame el pequeño favor. Sí, yo creo que en el tema de comunicación es vital una comunicación asertiva. Él puede tener un buen don de palabra, pero pues que no se hace entender. Pero a mí me parece que no es de palabra Sí, sí, por eso, que no se hace entender. para enredar, porque a veces tiene don de palabra que nadie le entiende lo que dice, porque que la papa es la papa, la carne es la carne, ese tema del Mire, sancocho que se han burlado de él, eso se llama tener una una buena cosa. verborrea. Sí, culebrero. Sí. Y lo otro es
que a Simón Bolívar lo mataron. Una de las tantas incoherencias y mentiras, No, y pues las habla con una seguridad sí, sí, sí. impresionante. ¿Cómo va a venir a decir que a Simón Bolívar lo mataron? Bueno, pero finalmente yo creo que eso pasa de pronto como cosas anecdotarias, porque pues generalmente él en todas las intervenciones que realiza, no solo en este Consejo de Ministros, sino generalmente él confunde, o sea, él la historia la reinventa, empezando por ahí. Él no es apegado a los hechos históricos verdaderos, sino él coge la No, historia y empieza se a inventa unas transgiversarla. ideas que Sí, él mismo se las cree. es como un libretista de una novela haciendo un reality. Le pongo un Un ejemplo poco hoy, un un poco poco de ficción. entre la ficción y la realidad. Sí. Así se maneja el presidente, Mm. no solamente en el Consejo de Ministros que acabamos de ver esta semana, sino generalmente en todas sus alocuciones. Si uno es juicioso y empieza a desmenuzar cada intervención del presidente, pues usted se da cuenta que cuando él empieza a hacer diferentes alusiones a hechos históricos, pues no son acertados ni veraces con lo que realmente sucedió. Pero pues realmente uno ya conoce al presidente porque ha sido natural en él en sus intervenciones. Pero yo pienso que vamos al fondo. Fíjese que en Pero es esta... que es cierto, vamos al fondo, pero es que mucha gente le sigue creyendo a Ah, Gustavo Petro, lo sí, que diga, lo que le digo, los mensajes que he leído, hay muchos Gustavos Bolívar, presidente, yo a usted lo amo y sí, hasta el último día no, no, estoy con no. usted, Mire, independiente de las locuras que dice sin sentido. Es decir, el pero presidente mire, dicen que es muy claro. inteligente, pero no me parece que una persona inteligente que sea supuestamente economista tenga en estas dificultades tan tremendas al país en materia económica. Es que hemos ido de para atrás en muchos aspectos, en salud, en educación, en servicios públicos, en seguridad, en todo. Dígame, ¿en qué hemos avanzado en este país, en este gobierno? Pero yo le voy a decir en qué radica todo eso, en exceso de amor. ¿Por qué, porque le digo que en exceso de amor? El amor es realmente ciego, sordo y mudo, ¿cierto? Lea, ¿Por qué? Entonces ahí usted lo vio con Bolívar, Bolívar. sí. Él ama al presidente y en ese amor enceguecido, pues él no entiende, no habla. Entonces, usted finalmente, y eso le pasa a todos los seres humanos, Ujú. cuando usted está en una etapa de enamoramiento profundo, pues usted pierde el sentido de la realidad. Pienso que todas esas personas que hoy, porque no es solamente Bolívar, No, hay sino hay, muchos Bolívar, hay yo puedo muchos decir, Gustavos yo puedo Bolívar. decir que hay cientos, miles y creo que 1 o 2 millones de personas que aman profundamente la figura del presidente Petro. Y eso está bien, yo no le estoy diciendo que esté mal, eso está bien. Lo que sucede es que esas personas, pues les pasa lo de Bolívar, o sea, no tienen objetividad por ese enamoramiento que tienen de la forma del presidente y todo les parece perfecto, perfecto. Javier Ospina, es importante el fondo. Y ya sabemos desde hace rato, el fondo es que nada funciona y que todo es un caos. Ese Ujú, es el fondo, ujú, ¿verdad? ujú. Pero en cuanto a las formas, es increíble ver que todavía hay personas que creen en él a pie juntillas, independiente de la evidencia de que todo anda manga por hombro, todo anda en un caos. Mire lo que está pasando en este momento ahora con las tarifas del gas. Ya dice él que es que Banti está abusando, Ujú, que no tiene necesidad de importar gas. ujú. Entonces, siempre es así en este gobierno. Infortunadamente, una cosa es la que dice el gobierno y otra cosa los que ejecutan y hacen los oficios. En el tema de la salud, una versión es de la EPS y otra versión la del gobierno. ¿Y la realidad cuál es? Que estamos de mal en peor. Una versión en seguridad, la que entrega el presidente con su paz total, y otra la que viven los campesinos en el territorio. Desplazamiento, más inseguridad. Mire lo que dijo Francia Márquez en ese consejo, que es una verdad de apoyo. Es que mire, los principales Faltó decir Francia Márquez en sus propias palabras que antes, o vivían sea, no, sabroso. que hasta ahora se dieron cuenta. Yo creo que Sí, en resumen, eso es lo Francia Márquez, sus personas familiares cercanos a ella le decían, mija, antes vivíamos sabroso. Lo que sucede es que no nos habíamos dado cuenta. sí, es que es verdad, porque ella lo dijo. Me duele que mi gente me diga que antes vivían mejor ahora que yo llegué al gobierno. Y enumeró los atentados, las bombas. Esa es una realidad. Es decir, al gobierno se le está cuestionando no desde la oposición, sino desde el mismo gobierno y así ha ocurrido
desde el principio viene ocurriendo las críticas a la conducción que le ha dado Gustavo Petro al gobierno. A Pero usted esto le está pasando no, a no, Colombia lo del novio y la novia, que el está novio encaprichado, está le echa encaprichado. carreta y Sí, le sí, endulza el está oído y encaprichado. le promete mil cosas, pero en la realidad sigue tomando, Así sigue es. borracho, no ¿Y eso cómo se trabaja, es llama? un vago. Y la mamá le Capricho. dijo, no se case con él, mija, que con él no va a llegar a ninguna parte. Y ella igual se casó con él. Le pasó a Colombia. A Colombia se le advirtió desde muchas frentes, desde muchos sectores, que Petro no le convenía a Colombia. Y hoy que muestran los resultados, no le convenía, no le convenía. No es un buen administrador, puede ser un buen orador, que a veces le pasa como al licenciado Vidriera, ha leído tanto que Confunde. empieza a imaginarse escenarios que no existen y a decir cosas que no son ciertas. Por eso él le gusta Fíjese, tanto Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, pues para mí es un escritor en sus diferentes libros que era una realidad mágica. por eso el realismo ¿Sí? El mágico realismo de Gabo, mágico sí. de Gabo, y él por eso en todas sus intervenciones es amante de toda esa literatura. ¿No? Y empieza a hablar Entonces cosas como si fuera una está bien ficción. porque finalmente pues es en lo que él cree. Pero mire, volviendo al tema del presidente, eso es responsabilidad, yo le digo, de nosotros los ciudadanos, ¿sí? Tanto de los que votaron por él como los que no votaron. Nosotros, los que hemos vivido aquí en Bogotá toda la vida y que tuvimos como alcalde a él, pues ya sabíamos su forma de administrar, porque tal cual como él lo está administrando hoy, fue alcalde de Bogotá y de esa forma lo administró. En todo, porque fíjese que los secretarios a él no le duraban 6 meses. Todo. Cuatro secretarios, cuatro ministros de cultura en 2 años. No los atendía. Igual, el mismo modus operandi de administración de hoy el presidente era el mismo modus operandi de en su entonces el alcalde, ¿sí? Entonces ya eran hechos conocidos, ¿sí? ¿De quién es la responsabilidad? De nosotros los ciudadanos. Los que votaron por él, porque nos dieron cuenta que, ahí sí como dicen los abuelitos, que en el desayuno nos iba a ir peor en el almuerzo, porque así fue. Y los que no votamos por él, porque tal vez no hicimos la suficiente pedagogía de hacerle caer en cuenta a esas personas, bueno, yo no le digo a los que están profundamente enamorados de Petro, pero sí a esas personas que votaron por descontento, que porque digamos que la derecha no estaba haciendo bien las cosas. Creo que era insistirle a esas personas que irnos al otro extremo con una persona que pues finalmente nos había demostrado que no era buen administrador, que hacía mal las cosas, que es un buen pues orador, pero de ahí para allá es un muy pésimo administrador, pues nos iba a llevar a lo que hoy estamos. Entonces aquí cabe una reflexión en nuestra conciencia como ciudadanos, porque cada uno somos líderes en un escenario natural, en nuestras propias casas, donde trabajamos, donde estudiamos. Entonces, ese liderazgo sin ir a ser agresivos, simple con argumentos. Y finalmente, el presidente Petro siempre nos ha dado herramientas y argumentos para decir que él es un mal administrador y hoy lo estamos viendo. Ahora miremos hacia el futuro, John. Yo pienso que todo lo que nos está pasando como sociedad debemos madurar. Estamos a prácticamente un año, un poquito más de un año, de hacer la primera, uno, de Congreso de la República, dos, de presidente. Que la sociedad colombiana maduremos todos para que no nos vuelva a pasar lo que nos está pasando hoy. Que nos gastemos un tiempo importante en mirar hojas de vida y en la persona que realmente merece tener la confianza de nosotros como votante. Eso es determinante para el futuro, porque finalmente cambiar el pasado, pues no es. Lo que el pasado sirve es para evaluar los errores y para permitirnos en el futuro no volverlos a cometer. Y mucha gente justifica a este gobierno y lo sigue apoyando con el argumento que es que la derecha se robó el país y generó un clima de violencia impresionante. Con ese argumento siguen defendiendo que porque Gustavo Petro sí es el gobierno del pueblo. Sí, pero pues esos son argumentos. Mire, yo tuve la semana pasada un debate con Alexander López, senador del Pacto Histórico, y él me decía lo mismo. Es que aquí se han robado el país por 200 años. Entonces yo le dije, Exacto. ¿y entonces ustedes se lo van a robar más en cuatro? O sea, para emparejarlo, Sí. pues creo que esa no es la filosofía Ujú, y esa es una visión equivocada. ujú. Si ellos quisieran dar a conocer un gobierno distinto a los 200 años atrás, pues hubieran comenzado, porque es difícil que en 4 años lo logren, pero si hubieran dado unos visos de hacer las cosas distintas, que a hoy prácticamente pues nos hemos dado cuenta todos
todos los que no estamos en ese rango de enamoramiento profundo, que no es así, John Didier. Dijo el presidente algo que también le preocupa ya a los Estados Unidos, porque primero se bajó la guardia en el control de los cultivos ilícitos. Se han disparado los cultivos ilícitos en Colombia Sí. porque el ejército ha sido maniatado con el argumento de la paz total. Entonces, hagámosle pasito a los organismos, Mm. a las organizaciones al margen de la ley. Hay entonces un incremento desmedido en el número de áreas cultivadas de coca en el país. Ujú. Y ha dicho el presidente de la República que la coca no es más dañina que el whisky Sí. Bueno, en medio de, pues, y pide legalizar la no, sí, coca de para poder frases, acabar con el tema del pues narcotráfico. en medio de frases que finalmente no tienen ningún sustento científico, ¿no? Lo que él está diciendo no tiene ningún sustento científico ni médico. Pero, pues hasta donde tengo entendido, pues ambas sustancias Yo, son to- dañinas yo he para tomado, el organismo, yo he tomado pero uno whisky, no le puede cuento. comparar un whisky a un pase de cocaína. Nunca. Primero, pues yo nunca pues, me he echado un pase de cocaína, entonces No, pero yo no sí tengo sé lo punto de que le pasa a comparación, las personas que pero sí he consumen tomado un cocaína, whisky. Sí, yo también he visto lo que los le pasa a efectos las nefastos. personas que consumen Pero droga. Sí. hablando de ese tema que es muy importante, mire, yo le quiero hacer una reflexión que ayer yo puse en Twitter, porque ayer el precio interno de referencia del café sigue disparado y tiene precios históricos de 3.159.000 La carga, la carga. impresionante. Entonces yo hacía una reflexión. Para todos los cultivadores de hoja de coca, es un espejo que ellos deben ver para evaluar en su conciencia que finalmente sí se puede vivir dignamente de cultivos lícitos, ¿sí? De Sí. cultivos lícitos. Lo que sucede es que pues hay que darle tiempo al tiempo, ¿cierto? Pero si hoy nosotros en Colombia, las 500.000 hectáreas de hoja de coca que hoy prácticamente tienen tapizado todo nuestro territorio, lamentablemente tapizado todo nuestro territorio nacional, estuvieran cultivadas de café, pues imagínense qué sociedad tendríamos distinta. Son cosas para evaluar y ayer, por ejemplo, con respecto a eso, que era una gran apuesta de este gobierno cuando comenzó, Ujú. apostarle al agro. Y fíjese que sí, que si nosotros le apostamos, pero al agro en general, no a hacérselos de la vista gorda y dejar que el país se tapizara en hoja de coca. ¿Qué concepto le merece esta afirmación del presidente de las últimas horas? Por poco y acaba con el gobierno. Se lo dijo a Jorge Rojas, quien duró una semana como director del DAPRE. Y Jorge Rojas no es cualquiera, es un hombre de sus entrañas, es un petrista pura sangre y renunció al término del Consejo de Ministros. Parece que estuvieron serias diferencias y mire lo que terminó diciendo hoy el presidente, por poco y acaba con el Sí. gobierno. Mire, yo también le hago aquí una analogía con un equipo de fútbol de alto nivel, un Barcelona. Barcelona puede en su momento, o el Real Madrid, hagámoslo mejor. El Ujú. Real Madrid hoy puede tener los mejores jugadores del mundo, ¿cierto? Pero si no tiene un buen técnico, adivine qué pasa con esos mejores jugadores del mundo. No juegan a nada y no le hacen un gol a nadie. Y generalmente, cuando eso sucede en un equipo de gran élite o cualquiera, adivine a quién sacrifican. Ujú. ¿A los 30 jugadores de la plantilla o al técnico? ¿Quién a quién cambian? Al Al técnico, técnico. al técnico. Y haciendo esa analogía, hoy yo sí quiero hacer una reflexión. ¿No sería bueno que el Congreso de la República explorara la posibilidad y las diferentes cortes de adelantar elecciones para presidencia? Yo nunca he sido partidario y ya doy mi opinión. No, en Este es un democracia. espacio, Por eso, sí, por eso estoy diciendo, sí, en democracia. sí. Yo no siendo yo que golpe de Estado. No, 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 no me confunda. En Ah, democracia. en democracia. Por eso enuncié el Pero es que, Congreso de la República y las diferentes cortes, en este caso la Corte sí. Constitucional, que avalara el mecanismo por incapacidad. Y creo que Ah, ayer, bueno, por ahí sí, por eso por esto, ahí no, sí. Por claro. incapacidad porque lo consagra la Constitución. Claro, por eso estoy pidiendo muy seriamente al Congreso de la República, a la Corte Constitucional, que evalúen la posibilidad bajo las normas democráticas y bajo nuestra Constitución, qué posibilidades por el bien del país podemos adelantar las elecciones No se puede. presidenciales. Puede ser un argumento muy O sólido sea, en y la ley se tienes, contempla. sí, sí, es cierto, puede ser un argumento sólido y ya, y se lo entiendo, pero se van a victimizar y va a haber una situación difícil en materia de orden público para el país.
es mejor, le faltan menos de 2 años, es mejor que termine su periodo es de 4 años y que ojalá no perdamos la democracia en lo que resta, que haya garantías de transparencia en el proceso electoral colombiano y no nos pase lo de Venezuela. Lo que sucede es que, John, el gobierno está descuadernado, Sí, descuadernado y después de lo pero que pasó esta semana más, porque fíjese que, pues yo la verdad también creía que la renuncia de Elisa iban a ser en bloque, pero ahí hay una doble moral también en esos ministros y falta de coherencia, que delante del presidente le dicen, yo no estoy de acuerdo, que no sé qué, pero ahí se quedó Benedetti, Benedetti no lo movieron, Benedetti hoy sigue siendo es que el jefe de gabinete, yo o sea, digo, el jefe de los yo ministros. digo una O sea, cosa. simplemente fue un discurso, un buen discurso echado ahí. Digo algo y usted lo sabe muy bien. Lo de menos es el sueldo, los 20, 30, 40 millones que se echan al bolsillo. El poder que se maneja en el Estado, los negocios que se desprenden del Estado, es El business, como dice el impresionante. presidente. Entonces, incluso lo que gana un congresista, lo de menos son los 40 millones Sí. que le pagan mensualmente. Eso es lo de menos, eso es lo de los chicles, la caja menor. Porque es que por eso no renuncian y no entregan su puesto. Hay gente que es mucho más coherente, que no es tan política como el ministro de Cultura, y dijo, no, yo tengo que ser coherente, esto a mí no me No, y el parece. doctor Rojas. El Pues sí, doctor se Rojas fue, duró también. una, Una semana, una él dijo, no, semana. esto no tiene rumbo. Mire la diferencia entre el doctor Rojas y el presidente Petro. Ujú, El doctor Rojas en una semana, ujú. se dio cuenta que eso no iba para ningún rumbo y dijo, me voy. Pero Rojas lo conoce desde Por hace eso muchos mismo, años. pero él de pronto, también en medio de su enamoramiento, dijo, venga, de pronto este tipo cambió a lo que yo lo conocí, aunque él venía trabajando también en el gobierno nacional y Sí, sabía cómo estaba sí, operando. Lo que pasa es sí. que de pronto él no creyó que el tema se fuera a agravar y que cayera, pues obviamente, en una profunda crisis como la del miércoles. Bueno, ¿y usted como es un actor político va a hacer esa propuesta de la salida constitucional? Sí, es que le existe. A ¿Alguien la través, está trabajando? claro, pues fíjese que ayer también, pues unido a eso, el Congreso de la República creo que va a pedir Ujú. a la entidad respectiva que le hagan unos exámenes Sí, psicológicos al de salud presidente y de mental, salud mental. A ver, sí, psiquiátricos. exacto. Entonces, bueno, Sí. pues esperemos que Mm. por lo menos el presidente se los deje hacer y que veamos los resultados para que Alguien que lo... todos, porque es que, mire, usted Pero dice, eso tiene que esperemos nacer. año y medio, pero es que en año y medio, así como vamos, esto puede ser gravísimo. No, pero es que mire ya Pues cómo mire las vamos. bandas delincuenciales. Treinta y seis por Dígame, ciento el recibo del gas que va a aumentar a por eso, partir de ya. dígame, John, después de lo que pasó el miércoles, ¿con qué autoridad el presidente va a generar las diferentes medidas que necesita hoy urgentes y de gravedad el pueblo colombiano y el Ujú. Estado y el gobierno? Dígame con qué Bueno, autoridad. ¿Quién le va a hacer caso? vamos a ver qué va a pasar con lo de Papá Pitufo, que ahí hay una pelea ya que casó Armando Benedetti con Ah, Rodríguez bueno, de la claro, UNP. A ver no. si puede Ahí hay trascender en algo, denuncias porque ya es que ante la fiscalía. aquí pasa de todo y no pasa nada. Bueno, pues esperemos que sí pase. Bueno, No perdamos la esperanza, John Didier. el análisis político de la semana, se nos quedan muchos temas más, pero la noticia fue el Consejo Extraordinario de Ministros. Este es un segmento del día de noticias de opinión, análisis, sobre todo del exconcejal de Bogotá, Javier Ospina. La idea es yo preguntarle, irlo llevando a hacer un análisis, pero es que esto ya se salió de cauce, ya hay que ir también opinando, pero se opina sobre la evidencia más que sobre la emoción. ¿Cómo va la salud? ¿Cómo van los servicios públicos? ¿Cómo va la seguridad? ¿Qué ejecuciones se han hecho? Lo económico. Entonces yo no digo que antes era mejor, como lo dijo Francia Márquez, presidente, antes era mejor. Lo que dijo la ministra de Justicia, todo el mundo se siente inseguro en este momento en toda parte de Colombia. Menos mal salimos de transmisión del aire, dijo la ministra de Justicia. El presidente dijo, esto es fatal, este informe, no hemos hecho nada, hemos incumplido todo. Entonces no lo digo yo, lo dicen los datos expresados por los mismos funcionarios del actual gobierno. Muchas gracias por estar en este análisis político de la semana. A usted, John Didier, y por supuesto siempre va a ser un placer tratar de ayudar a entender lo que está pasando en nuestro país en la parte política. Nosotros somos Javier Ospina, John Didier Rodríguez, en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente.